Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos de Lúgubre pero Habitable, estamos en la sala de armas. Aquí grabamos el primer vídeo, el segundo vídeo, que es el que más habéis visto. Y mucha gente nos ha preguntado por las armas que tiene Enric de Lassignac en las paredes. Y yo le he pedido que nos mostrase, por ejemplo, las 5 armas blancas más interesantes de Asia, según él. Lo único, Enric, es que aquí hay 7 armas, si no me equivoco. Bueno, hay 5, pero hay 2 modelos que he traído. En realidad hay 8, hay 3 modelos que he traído, una más para mostrar las posibles variedades o variaciones que hay sobre el mismo objeto. Por ejemplo, estas dos son la misma, estas dos también. Vale, perfecto. Solo esta es la sala de armas blancas, porque hay salas de armas de otro tipo, pero estas armas blancas. Ok, y vamos a hablar armas asiáticas, armas blancas de Asia. Y que no son tampoco las más raras, sino que son curiosas, porque hay más raras, pero estas son curiosas y son menos complejas de explicar. Ok. Y que los nombres tampoco se atropellan tanto en mi lengua. Muy bien. ¿Qué te parece empezar, por ejemplo, por esta? Vale, pues vamos a por esta. Esto es una hacha. ¿Un hacha o una hacha? Un hacha, ¿no? Un hacha Igorot. Igorot son pueblos de la cordillera filipina en el norte, centro-norte, cerca de Luzón, la ciudad de Luzón. Es una tribu guerrera, tiene muchas similitudes con otras tribus indonesias o incluso de China, con lo cual estoy seguro que siempre ha habido otras bases y migraciones, pero eran grandes guerreros y al mismo tiempo eran agricultores. Entonces esta hacha tenía, como en todo este tipo de poblaciones, el doble uso de trabajo y guerra. El hacha es muy interesante a nivel ergonómico, es estilizada, es curioso porque el mango está todo tachonado, es una madera tropical buena y está tachonado en plata, pero al mismo tiempo tiene esta, yo no sé si se llama emboque o como en español, es para evitar que en el combate o en el trabajo, cuando estás sudando o la sangre del enemigo tal, para evitar que la mano se corra hacia arriba y se te resbale. Luego tiene esta forma, se llaman hacha de cabeza, porque esto está hecho para penetrar la coraza del enemigo, y esto es para arrastrar al enemigo, cogerlo del cuello cuando con el otro puñal le quieres dar. Y además me equivoco, normalmente lo utilizaban con la izquierda y con la otra le metían filete. Entonces, bueno, ya veis, es una forma curiosísima. Y eran grandísimos guerreros. Los españoles, cuando colonizaron Filipinas, tuvieron muchísimos problemas para llegar a dominarlos. Porque eran grandísimos guerreros y luego formaron parte de la élite de las tropas coloniales españolas, los Igorot. Igorot, qué maravilla. Vale. Filipinas. Esta, por ejemplo, que no parece un arma. Bueno, sí, parece un objeto decorativo y esa es la idea, que confunda. Tú sabes, esto es India. India. En India, lo ves incluso ahora en los periódicos, hay unas violaciones de mujeres brutales en grupos, incluso a veces las matan y queman. Y luego encima la familia las culpa a ellas. Repugnante. Y en el pasado tenían prohibido tener armas, las mujeres llevar armas. Entonces ser mujer, ya lo hemos dicho alguna vez, no siempre ha sido, ¿cómo decir en español? Una fresita. No siempre ha sido fácil. No siempre ha sido fácil, para que me entiendes. Bueno, total, que yo creo que debía ser el padre herrero de alguna chica, preocupado de esta situación, le creó esta arma. Esto es una interpretación mía, a lo mejor fue la misma chica la que lo hizo. Pero las mujeres no se dedicaban a la forja. Entonces, esto en realidad, disfrazado de tijera, ¿ves? Es una tijera, pero al mismo tiempo es un arma fenomenal y terrible. Luego lo veremos porque haremos fotos, por favor, si no tiene interés, sobre cada objeto. Se verá que aquí tiene una ranura bastante gruesa que va a lo largo del pico de esta ave, y la idea es que cuando a ti te meten esto en el hígado, te penetra el aire y te acelera la hemorragia y el desangrarse. Bueno, maravilla. Si sirve para evitar una violación, pues bienvenido sea, ¿no? Qué fuerte. Bueno, es que a mí lo que me gusta es que no solo sirva para evitarla, sino para castigar al que la intenta. Exacto. Qué maravilla. Porque yo no estoy en la onda de comprender estas cosas ni de perdonarlas. Y tanto. ¿Por dónde seguimos? Mira, esto lo tengo aquí delante. Sí. Esto es un arma chino-tibetana, más bien tibetana, pero en la frontera china con Tíbet también se usaba. Es un arma de monje tibetano. En chino tiene un nombre raro, Yang Liu Xin Shui. Y es un arma, puede ser arrojadiza, pero normalmente es para combatir sin soltarla de la mano. Es un pedazo de hierro sólido, pesado, para darte como un rompecabezas. Porque los monjes tibetanos pueden defenderse, pero no ofender, entonces es una arma defensiva. Pero a diferencia de los monjes chinos, que tú has visto que todos los monjes Shaolin, los que practican el Wushu, tienen armas cortantes y muy cortantes, ya viste algunas de las que hay por aquí, definitivamente pérfidas. Esto es para atontar y romperte la cabeza. Vale. Entonces, ahí te he traído 2 modelos para que veas 2 modalidades. Las hay más largas, pero en las puertas de los monasterios, antiguamente, de los lamaserios, había
siempre escogían a los monjes más fortotes, que tenían como su propia mafia de policía militar casi, y estos, si ves en grabados fotos antiguos, llevan unas enormes masas que al mismo tiempo de ser ornamentales y para llamar la atención, como la Guardia Buckingham, pues ellos estaban ahí. Además llevan ropas que amplían los hombros y todo, llevan unas enormes mazas que te dan con eso y yo creo que hacen puré total. Bueno, pues estos son rompecabezas tibetanos que en China también existían. Fantástico. Y nunca sabía el nombre tibetano. Si alguno de vosotros lo sabe, por favor, information. Así que Filipinas, India, Tíbet y aquí. Esto es cerca, esto es Nepal. Ajá. Esto es un kukri. El kukri es el arma primordial y famosa de los gurkhas, esas tropas de choque que han usado los ingleses en todas las guerras desde que tuvieron el virreinato de la India, ¿no? Y que abarcaba Nepal. Entonces es un arma enorme. Esta es un poco rústica, es la versión rústica. Se llama kukri. La parte de así, lo veremos luego, es bien gruesa, ¿tú lo ves? Sí. Porque esto es para golpear. Okay. Y en cambio esto es para cortar. No para pinchar, raramente puedes llegar a pinchar, pero no es una arma cómoda para pinchar. Aquí tiene una parte que se llama cauda, que es para evitar en el combate, que cuando cae la sangre del enemigo te chorrea, por aquí se caiga y no te ensucie la mano y evite que se te resbale. Entonces el arma tiene dos partes más. Aquí hay esto, que es el chakwak, siempre me equivoco cuando digo estas cosas, este es el chakwak, que está hecha con sílex. ¿Cómo has dicho? Chakwak. Es con sílex y esta sirve para encender el fuego. Porque aquí ves que había otro sitio, aquí es donde guardan la yesca. Vale, perfecto. ¿Vale? Entonces llevan esta otra, pega un momento que esto es complejo, que esta es como un cuchillo adicional, que no recuerdo el nombre, y esto usan para cortar en detalle, y hay una anécdota curiosa, la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes estaban en Monte Cassino, este monasterio italiano famosísimo, la batalla de Monte Cassino y los Diablos Verdes porque los Waffen-SS fueron los que desarrollaron el mejor sistema de camuflaje, que luego se ha copiado en muchos sitios. Había camuflajes anteriores, pero ellos lo desarrollaron de una manera a estilo alemán, muy práctica y muy bien. De hecho, se ha copiado eso y también han copiado los americanos y todos los ejércitos su sistema de cascos, etc. Entonces, cuando los gurkhas atacaron, los soltaron a ellos porque los Waffen-SS no se dejaban coger, arrasaron el monasterio totalmente, los aliados. Una pena, ahora se ha reconstruido. Hay fotos, se ven a gurkhas bajando con collares, con ristras de orejas cortadas de los Waffen-SS. O sea, normalmente se cortaba la oreja del enemigo vencido. Aquí tienes otro que es más mono, es más ceremonial, pero es la misma cosa. Qué maravilla. Con el caudá, todo eso. Aquí ya no tiene lo del sílex ni nada parecido, tiene solo el puñalito chico, pero mira qué bonito trabajo y el repujado que tiene esto. Precioso. Luego los veremos con detalle. Qué bonitas son y qué pena que sirvan para lo que sirven también. Bueno, pero también servían para el campo y servían otras cosas. Sí. Y nos queda una más. Bueno, estos son Indonesia, Malasia. ¿Te acuerdas, Sandokan? Sí, el tigre de Malasia, el tigre de Bonpracén. Bueno, pues él, sabes que tenía tripulación de dayacos, borneanos, javaneses, malayos también. Sí. Porque él llamaban tigre de Malasia y él en realidad no era malayo. Bueno, pertenecía a una isla de Indonesia que estaba sometida a un sultanato, según Salgari, de Malasia. Entonces, esto es un kris o keris, es el arma que Indonesia además ha tomado como uno de los símbolos del país. Así es. Y tiene dos sentidos. Es arma, pero al mismo tiempo se considera que es un objeto que tiene poderes de traerte suerte, de bendición. Es un arma casi litúrgica. Se usa en todas las ceremonias, incluso cuando se casas, por ejemplo, la gente o en las tomas de poder. Cuando ves, por ejemplo, sabes que Malasia es una confederación de sultanatos. Sí. Y cada cierto tiempo, cada 2 años creo, cambia el sultán que se convierte como en el rey de Malasia. Durante las ceremonias todos llevan unos fajines maravillosos de seda y ¡paf! Llevan esto así puesto en medio saliendo, con esto hacia arriba. Entonces, esto es muy interesante, la hoja. Esto es más ceremonial que de guerra, como ves. Esto es acero y níquel normalmente. Fíjate, y aquí, bueno, aquí tiene además, se han puesto, a veces tienen oro, latón, aquí tiene 2 serpientes naga, porque aunque sean musulmanes, muchos de ellos siguen usando simbología budista. Pero el kris, nació en la isla de Java. Entonces te enseño este modelo, ves, aquí tiene una bendición simbólica, y aquí te enseño este otro modelo que ves el puñal de marfil y tiene una alusión a Garuda, ese pájaro, ese ser mitológico budista, que las líneas aéreas de allá yo creo que se llaman Garuda. Y ves, este es, a ver si puedo sacarlo sin tocar nada,
¿Ves? Este es recto. Hay las dos modalidades, el serpenteante y el recto. Y fíjate la aleación aquí de níquel y de acero, bonitos los juegos que hace. Y la empuñadura en marfil y la base, porque un Cris, cuando tú tienes un Cris, normalmente el poseedor tiene que tener una estructura de madera. Yo tengo una, ya te la enseñaré en otro momento, y lo tienes en tu casa recto así. Vale. Qué maravilla. Enrique, muchísimas gracias. Tengo una pregunta más, que más curiosidad me da, ¿por qué vas en delantal? Bueno, porque yo estaba trabajando y tú me has pedido que mostrase esto, estaba limpiando cosas, Vale. estaba limpiando plata. Ajá. Y esto es como en las películas de Downton Abbey. El mayordomo para limpiar plata siempre lleva un delantal, yo lo mismo. Es la vida del castillo, de limpiar plata. Bueno, aquí, la vida de pringado del castillo, pero bueno. Muchísimas gracias. A vosotros. Hasta el próximo vídeo. Ah, me olvidaba una cosa. Sí. ¿Qué es lo que quieras ver próximo? Pues podemos hacer 5 armas africanas. Eso sería muy Que interesante. tu público lo decida. 5 armas africanas, Vale. 5 armas chinas, 5 armas árabes, musulmanas, por ejemplo. Vale, musulmán, estaría muy bien. Dejadnos en comentarios lo que más os interesaría ver en el siguiente vídeo. Hasta pronto.